Y esto yo quiero que tú lo sepas, porque yo quiero abrir tu entendimiento. Es decir, que mi llamado está revelando quién yo soy, pero al mismo tiempo está confirmando mi utilidad. Escribe esto: mi llamado está confirmando quién yo soy, pero al mismo tiempo está confirmando mi utilidad. Lo bueno de esto es que cada utilidad revela su uso. Escribe esto: el llamado está revelando a mi vida quién yo soy, está revelando mi utilidad, pero lo bueno de esa utilidad es que esté revelando también su uso. O sea, yo no puedo revelarte la utilidad si tú no conoces el uso. En otras palabras, quién yo soy y cuál es mi uso lo está revelando el llamado. O sea, no importa el tamaño o lo grande de un invento, si no logra interpretar su uso al que lo está teniendo en la mano, no logra ser entendido el inventor. En otras palabras, el creador necesita revelar para qué te creó, para que tú puedas entender realmente quién Él es. Usted no logra conectar con Dios hasta que usted no logra entender cuál es su llamado. Al mismo tiempo, aunque usted recibe el llamado, usted comienza realmente a interpretar quién es Dios. Porque el llamado es que le da vida a tu vida. En otras palabras, el llamado despierta el sentido espiritual. Porque cuando el llamado no ha llegado, la persona tiene un sentido espiritual dormido, o los sentidos espirituales dormidos. Cuando llega el llamado, los sentidos espirituales son activados para luego llevar a cabo todo lo que Dios diseñó. Ejemplo: Dios le dio vida a David cuando David era un simple pastor. En otras palabras, si el llamado no hubiese llegado a David, David ni siquiera estuviera escrito en la Biblia. Dios le dio vida a un bastardo llamado Jefte. Si Jefte no recibe el llamado, había sido otro bastardo más. Dios le dio vida a un ladrón como Zaqueo. Dios le dio vida a un usurpador como Jacob. Dios le dio vida a un sicario como Pablo. Y a todos los que Dios llamó, le transformó la vida. Es decir, que la vida tuya puede estar vacía o muerta sin llamado. Cuando el hombre no conoce el llamado, no sabe cuál es su utilidad en la tierra. Pero si no conoce la utilidad, tampoco sabe cuál es su uso. Y yo quiero darle a ustedes aquí cositas fuertes hoy. Vamos a leer algo que usted muchas veces lo ha leído. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 20, al 21. En el nombre de Jesús. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. No, ponme el 19, por favor, el 19 del 19. Ese ya, ponme el 19 del 19 al 21. Bueno, lo voy a leer yo, parece que no lo tiene. Aconteció que partiendo él allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, que te echo yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Señor, gracias por tu divina, poderosa palabra. Señor Padre, enseña, corrige, salva. Señor, que a través de este mensaje, Señor, el llamado se ha activado en cada uno de los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un hombre con un llamado y una asignación como Eliseo estaba muy ajeno. Había pensado, este hombre estaba arando
con 12 yuntas de bueyes y él araba con la última. Parece ser que el llamado cambió todo para su vida. El llamado transformó el entorno, el pensamiento y todo lo de Eliseo. El llamado, este hombre estaba muy ajeno hasta que Dios había pensado en llamarlo. Ese mismo día se formó una transición para este hombre. Este hombre, yo lo veo arando con la yunta de bueyes y me quedo pensando y meditando en esa parte. Y veo que el hombre era bueno en lo que hacía. En otras palabras, el hombre se volvió profesional en esto. Pero Dios no tenía eso para él. Quiere decir que el llamado lo que hizo fue que cambió el uso natural o el curso natural de la vida de Eliseo. Y yo creo que nosotros estamos en ese mismo plan. Tenemos ese mismo plan. Muchos lo sabemos, otros no lo sabemos, otros lo ignoramos y otros nos engañamos. Y esto es muy importante que tú lo sepas. Otros estamos en esa misma condición. Estamos planeando muchas cosas fuera de nuestro llamado. Porque muchas veces estamos ignorando, aún sabiendo que tenemos un llamado. Lo estamos ignorando aunque nosotros lo sabemos. Y nos estamos engañando nosotros mismos. Y ese engaño es ahí de donde nace la infelicidad. Es engañarnos nosotros mismos, sabiendo que tenemos un llamado y un propósito por Dios, es lo que nos está haciendo infelices. Está poniendo desánimo y frustración. Es la fuente de todo fracaso en el hombre. Porque el llamado que Dios te dio o que Dios tiene para ti es el llamado que quema y despierta el deseo de vivir. Cuando el hombre se engaña a sí mismo, queda frustrado, se desanima porque no fue hecho para eso. Si Dios te llamó a hacer algo y tú no lo haces, te vas a frustrar. Tú no le vas a ganar a Dios, ya Dios te ganó a ti. El hombre que no sabe cuál es su llamado, siempre va a dudar de su capacidad. Porque cada capacidad va de acuerdo a su uso. Esto es importante. Esto me desbarató la cabeza. Es decir, Mayor, que el llamado está revelando tu utilidad, ¿verdad? Eso lo dijo ahorita. Y la utilidad está revelando su uso. Entonces su uso te está diciendo a ti cuál es el tamaño de tu creatividad o de tu límite. Pero precisamente por tú no aceptar el llamado, tú no sabes cuál es tu capacidad. Es ahí donde yo veo muchos cristianos frustrados porque no saben ni siquiera cuál es su capacidad. Y Dios quiere que usted rompa ese techo que usted se puso, que no está de acuerdo al llamado y al propósito que Dios le dio. Esto es impresionante. Este hombre, Eliseo, rompió su techo. ¿Cuál fue su techo? Yo me imagino que no podían ponerle 24 yuntas de bueyes, 12 ya eran demasiadas. Él llegó a tu límite. Bregar con bueyes está bien, pero cuando llegó el llamado, lo catapultó, lo sacó de la esfera de un terreno a una nación. O sea, mucha gente piensa que el llamado es algo estrecho, limitado, pero cuando Dios te llama en lo que Él te puso, no tiene fin. Yo no sé si cuánto le puedo dar a esto. O sea, Dios, cuando te asigna para un uso, te da los recursos del ensanchamiento, pero el hombre se limita porque no lo conoce. Diga conmigo, Eliseo, cuando fue llamado, dejó el campo y comenzó a pisar naciones. Fueron retos nuevos, fueron desafíos nuevos. Cuando el hombre renuncia a su capacidad, renuncia por no conocer su llamado, Dios quiere que tú rompas tu techo. Mira esto,
Juan capítulo 15, verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Mire, ¿quién es que te está llamando? Dios se está llamando para que tú rompas todo el techo que el mundo y el sistema te ha puesto. Nuestro llamado tiene que producir y dar mucho fruto. El fruto debe de ser permanente, pero también el fruto debe de ser impartido y sembrado en otro. Pero también el fruto es probado y formado. Y aquí esto es poderoso. Porque si Dios te llamó para dar fruto, pongo un ejemplo. Si Dios llamó a Félix para servirle a él, ¿cuál es el fruto de Félix? Buscar otros que den o hagan muchos servidores. No, dame expresarme de nuevo. Dios llama a Félix para que dé fruto, pero Félix Dios lo llama para ser servidor. ¿Cuál es el fruto de Félix? Dar muchos otros servidores que sirvan mejores que él. Porque el fruto no simplemente debe de darse, sino debe de permanecer. Pero yo veo algo, que el fruto tiene un proceso de formación. El llamado tiene un proceso de formación. Y dentro de ese, ¿tú sabes por qué nosotros no entendemos que somos llamados mellos? Porque la formación que trae el llamado no disloca nuestros pensamientos para ver a Dios. Y les voy a explicar por qué. Esto tiene que darme mucho cuarto, porque ahora que la cosa se va a poner interesantísima. Le voy a explicar algo que usted quizás nunca lo ha escuchado en la Biblia. Usted lo ha leído 500 veces. Pastor Joel, aquí hay que darme dinero para esto. Mateo capítulo 10, verso 1 al 8. Mire esto, José Luis, apréndete esto. Esto tú estás de loco. Nadie, tú nunca has visto a nadie con esto. Entonces llamando, escucha esto, llamando a 12, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles fueron estos: Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas el Cariote, él también lo entregó. Estos 12 Jesús lo envió y le dio, ¿y qué le dio? Diga conmigo, le dio instrucciones. ¿Están conmigo aquí? ¿Están aquí? Ok. Le dio instrucciones, diga conmigo, le dio instrucciones. Tú estás loco. Por camino de gentiles no vayas. Escucha esto, la palabra tiene detalles. Él le está diciendo cómo fue el llamado. Cuando él lo llama, él le está dando recursos de qué. Usted lo leyó. Para sanar, para libertar. Pero le está dando una dirección muy importante. Le está diciendo, por camino de qué, de gentiles no vayas. Y en ciudades samaritanas no entres. Esto me voló la cabeza. Sino id ante las ovejas perdidas de casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar gracias, recibir, dar por gracia. Y esto parece de loco porque la gente esto no lo entiende, medio. Y esto es importante, que en el medio de un llamado, por eso te dije que el llamado te va a consagrar, pero el llamado te va a guiar, va a activar. Entonces, en el proceso del llamado, nosotros recibimos el don, el recurso, la herramienta, pero no somos maduros. A no ser maduros, cuando viene la ola en contra de tu diseño, de lo que tú pensaste que Dios te podía dar de hoy para mañana, te borró de la mente que tú tenías un llamado. Escucha esto. El llamado es el que consagra. Escribe. El llamado es el que consagra. El llamado es el que direcciona. El llamado es el que activa con el fin de que el hombre lleve a cabo su propósito.
Pero ¿qué es lo que pasa con el llamado? Es que madura por etapas. El llamado madura por etapas. Porque aunque vengan con recursos y dones, hay cosas que se tienen que poner a prueba primero y otras después. Los gentiles y los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y el problema de muchos es que no estamos convencidos del llamado que tenemos, porque no entendemos que el llamado necesita madurar primero. Dios le dio a esta gente recursos de dones, de talento, de carisma, pero los gentiles y los samaritanos eran gente confrontativa. En otras palabras, el llamado tenía que madurar para ir a lugares específicos. En otras palabras, Dios quería que el reino se predicara y que luego que se predicara y hubiera madurez, tú pisaras lugares como Samaria. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros Dios nos llama, queremos caer de chuplum, de la noche a la mañana, sin saber que si ellos iban a Samaria antes de tiempo, el llamado iba a quedar muerto o sepultado en el mismo Samaria. Porque hay levantamientos que son provocados con confrontaciones que tú con inmadurez no lo puedes soportar. Entonces, eso es lo que le quita el mapa al hombre del llamado que tiene. De no saber que se madura en el llamado de etapas en etapas. Y el hecho de que tengan un don no quiere decir que pueda aguantar la represalia o el levantamiento de alguien que tiene más Biblia que tú. Ay, Dios mío, si alguien entendiera esto. Está conmigo, la gente en el llamado necesita madurar. Usted puede ver dones fluir, talentos trabajar, señales seguirle, pero todos necesitamos madurar. Le voy a dar una cherry aquí en el mismo verso. ¿La quiere Carlos? El mismo Mateo que leímos. Mateo capítulo 10. ¿Qué hizo Dios aquí? Llamó a los 12. Le dio dones. Y mira qué consejo le da. Mello, escucha esto. No probéis el oro, ni la plata, ni el cobre. Uno de los problemas de esta época más serio es que buscamos la comodidad antes del éxito. Y por eso cosechamos ruina. El hombre que Dios lo llama, lo que quiere es tocarse con plata, con oro. Entonces Dios le está diciendo a los discípulos, no es tiempo todavía. Aunque el obrero es digno de alimento. Dame leérselo también. El verso 10 dice eso. Después que le dice, no aprobéis de oro, ni de plata, ni de cobre. Dice, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni del calzado, ni del bordón, porque el obrero es digno de ¿qué? Dios está de acuerdo con que cada etapa de la madurez tiene una recompensa. Pero hay cosas que no le convienen a la gente. Y la gente cree que lo que le conviene en el llamado es la honra del metal. Y es lo que menos le conviene. Lo que le conviene es ese servicio. Lo que le conviene es un morir. No te conviene el dinero. Mira esto. Cuando el llamado está en desarrollo, la prueba de fuego siempre será las ofertas a tomar. A Judas le ofrecieron plata y él la tomó. Ananías y Zafira, la venta de una heredad, probó sus corazones. Cuando Ananías y Zafira cayeron, estaban en pleno apogeo de la corriente apostólica. La venta de una herencia probó sus corazones. El problema de los hijos de Elí fue la posición de autoridad sin quien lo forme. Muchas veces nosotros estamos en el pleno llamado, pero comenzamos a tomar ofertas antes de nuestra madurez. Comenzamos a llevarnos del uso del don.
del uso del talento. Pero Dios le está diciendo a los que llamó que predicaran el reino, que sanaran, que libertaran, pero que no vayan a lugares como los gentiles y los samaritanos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy? Queremos robarnos el show porque supuestamente tenemos un llamado y la gente quiere algo de una vez. Y ahí viene el problema. Siempre la ruina viene por una decisión fuera de tiempo en medio del llamado. Tu ruina y el por qué tu llamado no es resplandecido es por decisiones que tomaste a destiempo. Tú sabes que a un niño tú le das un cocotazo y el niño te tira un manotazo. Y es un niño. ¿Qué serás a esos demonios que tú quieres reprender porque tú tienes autoridad? Entonces, eso mismo levantamiento no quiere decir que tú no tienes el llamado. Tú tienes el llamado, pero tú no has entendido que necesitas dirección, que necesitas consagración. Entonces, ese tema de consagración me tiene a mí 2 o 3 semanas volándome la cabeza ya. ¿Por qué? Porque la misma consagración del llamado está expresando de que tú fuiste apartado para algo específico. Pero nosotros hoy no sabemos quiénes somos, si somos específicos para Dios o para el mundo. Es más, tenemos más problemas con gente que están dentro de 2 aguas que con gente del mundo ahora mismo. Si yo te preguntara, Mello, ¿tú tienes problemas con gente del mundo? ¿Usted tiene problemas con gente del mundo? Yo no tengo problemas con gente del mundo, pero sí me he encontrado con muchos problemas con gente de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no saben que cuando Dios lo está llamando, lo está apartando para Él. Y a lucha quieren hacer otra cosa. Entonces ahí es que vienen las frustraciones. Porque te estás engañando a ti mismo. Cuando una persona no recibe el llamado de Dios, se comienza a engañar. Tú te estás engañando sabiendo que si te tiras en una cama, el médico no es el último que va a tener la respuesta tuya. Es Dios. Y que cuando cualquier cosa pase, el que tiene la respuesta no es el banco, es Dios. Y que el único que puede enviar el cuervo a la cueva es Dios. Entonces te estás engañando porque no sabes que el único que te puede defender es Dios. Entonces las frustraciones están viniendo porque tú quieres ser fuerza con aquel que te está llamando. Ese llamado te consagró para un uso específico. Ese llamado reveló lo importante que tú eres. Ese llamado, todo el que está aquí ahora mismo, el que me está viendo en las redes sociales, está siendo llamado por Dios. O ha sido llamado por Dios, porque por eso está oyendo y por eso está aquí. Y el problema es que no entiendes que si te sigues engañando, las frustraciones van a acelerar. El desánimo va a seguir. Y todos esos engaños van a llevarte al precipicio de tu vida. Te van a llevar a tomar decisiones malas. Según de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice lo siguiente: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La preparación fue la diferencia entre Saúl y David. Aleluya. Saúl comenzó el ministerio sin preparación, pero David duró 17 años en proceso. Mire esto, y no es que tú no eres llamado, se te olvidó que fuiste llamado porque estás en el proceso de los 17 años. Dios llamó a José y duró 17 años para el cumplimiento. Dios llamó a Abraham y duró 25 años para la promesa. Dios llamó a Moisés y duró 120 años cogiendo candela. ¿Por qué lo que tú procura presentarte delante de Dios como hombre aprobado,
¿Cuáles fueron los aprobados? Aquellos que fueron procesados, pasados por el trapiche, por el fuego, y aún así permanecieron creyendo en lo que Dios dijo de ellos. El llamado no fue el que te puso de carambola, fue el que te trajo la información de lo que Dios pensaba de ti. Porque la gente cree que el llamado lo está poniendo de carambola en el palacio. Me explico mejor. El llamado es una información para producir vida. Es lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo para ti. El llamado, cuando llega a ti, viene a informarte lo importante que tú eres, viene a informarte lo que Dios tiene para ti, viene a direccionar el curso de lo natural tuyo, porque tú llevabas un rumbo y quizás no era malo, porque el rumbo que llevaba Eliseo no era malo. Estaba arando la tierra y se ve que era un hombre que honraba a sus padres. Eso está bien, pero lo mejor es lo que Dios tiene para ti. No importa lo tanto que te sacrifiques, no importa lo tanto que quizás sufras, porque vas a sufrir más no haciendo o cumpliendo lo que Dios te dijo. Y es que la gente no quiere entender esto. Por más que tú quieras renunciar al llamado, el llamado va a buscar una respuesta tuya. La Biblia dice que todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo, por lo bueno y por lo malo que nosotros hagamos. Engañar a Dios nadie puede. Engañarte tú sí puedes. Y mucha gente están atrapados en su propio engaño. Creen que con el sufrimiento, por el dolor, le van a decir a Dios, no puedo cumplir. Creen que por las circunstancias de la vida van a decir, no puedo cumplir. Ay, porque soy manco no puedo cumplir, porque soy cojo no puedo cumplir. Mentira. Mefibosé, aún estando sin caminar, cumplió su asignación. Hombres de la Biblia, bastardos, lograron tener o formar una herencia. O David no era un bastardo. O Jefté no era un bastardo. O Daniel no era un esclavo. Nada puede detener a una persona con llamado. Lo que te detiene a ti es engañarte a ti mismo. Porque el engaño es lo que te mantiene frustrado toda una vida. ¿Usted sabe lo que es saber su uso? Si yo pudiera hacerlo entender. Si yo buscara 100 libras de hierro puro y lo pusiera hacia arriba, ¿qué pasaría? Si yo agarrara este piano y lo pongo aquí, o no, o me lo pongo encima para tocar, ¿podría tocar con él? Imagina que eres tú haciendo otra cosa que no fue la que dio. Quizás la va a hacer, pero te va a ver forzado. No va a sonar como debe de sonar y no va a aguantar lo que tiene que aguantar. Eso eres tú en este sistema o en este planeta Tierra. Diga conmigo, yo me voy a presentar delante de Dios como un hombre aprobado. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 20 dice esto. Pero una cosa, en una casa grande no solamente hay un utensilio de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Los instrumentos de honra, escribe esto, los instrumentos de honra son aquellos que no han despreciado su llamado, porque en este camino el que se cree grande es el que reconoce que es débil. Aquel que reconoce que quien lo llama
tiene todos los recursos para darle. Los usos de los utensilios de oro o lo que son honrosos son aquellos que no desprecian su llamado. No desprecie su llamado. La Biblia dice: muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuáles son los pocos escogidos? Aquellos que no han puesto o no han recibido su llamado. Hoy tú estás aquí por un fin, porque tú tienes que saber que si estás aquí fue porque Dios diseñó una vida diferente. Tú estás aquí porque tú eres la mujer consagrada para parir hijos obedientes en medio de una sociedad con tanta rebeldía. Tú estás aquí porque eres un instrumento útil para Dios. Tú fuiste llamado y apartado para hacer algo que otros no están haciendo, pero todavía te engañas queriendo ser igual que otros que no. Ese no fue tu diseño. Te digo algo. ¿Sabe por qué Dios creó el ADN? Porque te hizo diferente. Tu ADN es una huella diferente a cualquier otra. Tú eres diferente. Tu llamado te hizo diferente. Por eso tu vida es diferente. Y todos los procesos que ha pasado en la vida, lo que han hecho que te han llevado a madurar el llamado. ¿Y tú crees que Dios se olvidó por el proceso que estás pasando? No, precisamente tu proceso estaba conectado al llamado. Porque lo extraordinario de los hombres que hoy leemos en la Biblia fue la forma o la manera de sobrevivir a todas las cosas que vinieron en su contra. Lo que tú has sobrevivido, ¿sabes por qué lo has sobrevivido? Porque tienes un llamado. ¿Tú crees que Dios el diablo te está diciendo: Dios se olvidó de mí, he sufrido mucho, he pasado muchas cosas? Y Dios te está diciendo: pasaste por el fuego, no te quemaste, es porque eres mi hija. Pasaste por el agua y no te ahogaste, es porque eres mi hija. Es porque tengo un llamado. Tengo una idea contigo. Tengo un pensamiento contigo. Tengo algo que entregarte y tú tienes algo que hacer. Nosotros somos los instrumentos de Dios en esta tierra. Nosotros somos la criatura, lo creado de Dios aquí en esta tierra. Y Dios te tiene a ti con un propósito. Tu propósito no es estar cabibaja o cabibajo. Tu propósito no es mantenerte frustrado o frustrada. Tu propósito es dar de lo que Dios te está dando. Fuerza para llevar las cosas hacia adelante. Fuerza para cumplir con tu asignatura. Fuerza y ánimo para establecer fundamento donde nadie lo está estableciendo. Tú eres una persona diferente. Dios siempre, hasta lo último, protegió su llamado. Wow. Si yo te cogiera, Fiola, hasta hoy, tú sabes, Dios no tiene por qué librarte. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dios ya pagó por ti. En otras palabras, lo que Dios iba a hacer por ti, vamos a decirlo así, ya terminó. Dios cumplió. Ahora bien, ¿por qué te ha seguido protegiendo? Por el llamado que tú tienes. Porque Dios quiere verte donde Él pensó verte. Y Dios te ha ido protegiendo, aunque Dios sufriendo, porque Dios te hizo un llamado. Es tan fuerte esto que la Biblia dice que hasta que el evangelio no sea predicado en toda nación y en toda tierra, Él no va a venir. Ya conmigo, mi llamado es ir a predicar este reino en toda nación y en toda tierra, en el nombre de Jesús. Así que mi consejo para ti es lo siguiente:
déjate ayudar. Déjate ayudar. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que veo de donde nace todo. Ok, pastor, ¿por qué usted dice eso? Simple. Yo veo algo en Mateo capítulo 10. ¿Qué veo? Es de donde nace el fundamento apostólico. ¿Y cómo nace el fundamento apostólico? En el fundamento apostólico, Dios direcciona a hombres que le entrega cosas muy importantes. Le entrega dones, talentos y todo para que funcionen, herramientas, todos. Se lo entrega a los apóstoles. Pero al mismo tiempo que lo entrega, lo direcciona. Es decir, que tu llamado debe de ser direccionado. Entonces, quiere decir que si el llamado tuyo tiene que ser direccionado, tú tienes que saber que tienes que tener un sistema de mentoría o alguien que eduque ese llamado. En la segunda etapa de este libro que estoy escribiendo, voy a hablar acerca de la sumisión dentro del llamado. Porque lo que pasa es, porque no hemos podido entender muchas cosas, porque no hemos sido lo suficientemente maduros para entender que a cada una de las personas que Dios llamó le puso un líder. Por eso cuando yo leí en Primera de Reyes capítulo 19, la Biblia dice que Eliseo le servía ¿a quién? A Elías. Entonces le servía a Elías. En otras palabras, Dios le hizo un llamado a través de Elías, pero el mismo servicio fue lo que complementó el llamado. Entonces el llamado tuyo está listo. Ahora tiene que ser entendido, comprendido, comunicado, revelado. Entonces esto es la parte de nuestra vida que no está siendo entendida hoy. ¿Por qué? Incluso cuando yo predico mensajes como este de formación, la gente no sale tan gozoso. Porque la gente quiere que le digan, ve y haz milagro. Así, como desgarritado. Pero Dios le dijo a los apóstoles, hagan milagro, pero en esta ciudad no entran, ni en esta ciudad tampoco. En otras palabras, eso se llama dirección. Usted tiene el llamado, ahora necesita quien lo direccione. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Espero que esto haya sido de bendición para su vida, para su ministerio, y que usted pueda entender que su llamado es progresivo. Su llamado necesita madurar, necesita crecer y necesita quien lo mentoree, quien lo eduque. En el nombre poderoso de Jesús.